Hola, ¿cómo están? Bueno, hoy yo quiero hablarles, contarles algunas cosas que me hizo pensar una serie que se llama The Billion Dollar Code en inglés y en español se llama El Código de la Discordia. Es una serie muy cortita que tiene solo 4 capítulos, salió en el año 2021. La dirigió Oliver Seigenwald, y la serie cuenta la historia de una pequeña empresa alemana radicada en Berlín que desarrolla un programa a principios de los años 90, a mediados de los años 90, que se va a parecer mucho a lo que luego va a ser Google Earth. Y justamente ese parecido no es casualidad ni accidental, sino que esta serie cuenta la historia de cómo Google em, operó, desplegó una estrategia respecto a esta empresa para quedarse con el código de programación de eh, Earth Vision, que después terminará siendo usado en Google Earth, pero de una manera muy, bueno, muy particular, digamos. Desnuda un poco una operación de, si se quiere, de espionaje tecnológico en el cual Google se acerca a esta empresa con un cierto discurso y una especie de entusiasmo para luego, eh, una vez que pudo acceder al código, bueno, utilizarlo con unas pequeñas variaciones de forma tal de poder zafar de algún tipo de juicio sobre propiedad intelectual. No voy a contar el final para que lo vean, pero es interesante porque está basado en una historia real, en el sentido de que es un juicio que efectivamente sucedió, porque esta empresa pudo demandar a Google respecto a esta disputa sobre el robo de su código fuente. La serie es muy entretenida, tiene más o menos la estructura habitual de las series, es decir, un primer capítulo donde rápidamente, en los primeros 10 minutos quizá, digamos, obedeciendo a esta idea de que las series tienen que tener muy rápidamente desplegado el argumento de forma tal de capturar nuestra atención, y no correr el riesgo de que se diluya nuestra atención y por ende no sigamos viéndola. Como habrán visto, las series parecen empezar como si fuese por el estribillo, si fuese una canción, es decir, con la cosa más pegadiza, más rápida y jugando un poco entre el misterio y el insinuar cosas que luego se van a desplegar, o bien con un núcleo histórico muy duro, o sea, un núcleo de la narración muy duro, muy fundamental para la historia, eh, o bueno, o muchas veces también con el clásico cómo llegué, se preguntarán cómo llegué hasta aquí, que luego consiste en una, digamos, en la narración de esos hechos. En ese sentido, la serie respeta las formas actuales de la narración serial, como diría acá el amigo eh, Agustín Berti. Eh, y, y a mí lo que me interesan varias cosas, me interesaron varias cosas de la serie, me interesaría desagregarlas, no hacer lo que hice hasta ahora, que fue un poco contar el argumento, sino picar en distintos lugares o en distintas cuestiones que me llamaron la atención y que me parecen interesantes. La primera es justamente estar situada en Berlín a principios de la década del 90, por lo cual en el marco del derrumbe del muro de Berlín, es decir, los años posteriores al derrumbe, en una Berlín justamente muy atravesada por oleadas de privatización, oleadas de mercantilización de diferentes zonas de su vida social o de sus empresas, de las empresas estatales. Una Berlín que también está muy signada por la música electrónica y en particular el techno, que también tiene en ese momento, sobre todo desde finales de los 80 en adelante, tiene en Berlín una zona muy sensible de producción musical que, por supuesto, venía al menos desde la década del 70 con la obra pionera de Kraftwerk.
pero que bueno, después va derivando hacia otros géneros mucho más de pista, mucho más duros, mucho más cuatro al piso, es decir, cuatro golpes eh, marcando el ritmo. Y ahí, y esto también aparece en la serie y es muy interesante para ver cómo distintas, digamos, prácticas artísticas, culturales, estéticas, se vinculan en un momento de una manera muy íntima, porque uno de los ejes de la serie está en justamente, uno de los personajes principales es un estudiante de arte que decide hacer un proyecto, que es básicamente el proyecto de lograr una visión fotográfica satelital minuciosa de la Tierra, eh, y que primero quiere ser un proyecto de arte, e incluso la institución arte en la que estudia lo rechaza, y luego termina siendo un proyecto, digamos, tecnológico, comercial, que excede el campo del arte para ser más bien un objeto de diseño que podemos utilizar todos y que al día de hoy utilizamos vía Google Earth o GPS con imágenes satelitales. Es decir, este pasaje del arte al diseño, del arte tecnológico al diseño de dispositivos tecnológicos y de programas de uso masivo, bueno, tiene en ese momento y en esa ciudad una zona caliente y, y aparece de una manera muy interesante. Y también lo mismo pasa con la música y con lo que pasa alrededor de la escena electrónica de esa época, que es una escena que empieza a prestarle atención a, por ejemplo, las animaciones gráficas o las visuales que acompañen la escena del baile, cosa que hasta ese momento era relativamente extraño. Por lo general, eh, no había luces, sí, pero no tanto visuales, eh, es decir, imágenes en pantallas, a eso me refiero. Y en la serie aparece esto, ¿no? Como aparece la música tecno berlinesa ensamblada, vinculada a las visuales que van acompañando esa música y que son parte de lo que luego terminará siendo una inquietud de parte de los protagonistas de la serie, que es, bueno, cómo trabajar con imágenes digitales que alcancen mayor definición, que sean capaces de movimientos muy rápidos sin desarmarse, sin pixelarse. Entonces ahí vemos de nuevo una serie de conocimientos, de saberes, de estéticas que son musicales, que son tecnológicas, que son artísticas, pero que también son prácticas de diseño, prácticas de programación, que van confluyendo y que en la serie podemos ver que migran de alguna manera del espacio del arte, y la cultura, la música y las artes plásticas, digamos, a el diseño y una empresa mayormente comercial que brinda un servicio de orientación geográfica. Entonces, ahí hay una cosa que si la van a ver les recomiendo que sigan porque me parece que tiene algo muy, muy interesante. La otra cuestión que me gustaría marcar es la relación que hay entre em, el- lo que Tiziana Terranova llama en Cultura de la Red el trabajo libre y las corporaciones o el financiamiento o el capital de riesgo que busca invertirse en estos experimentos, diseños tecnológicos en ese momento. Porque algo que me parece que la serie marca muy bien es justamente que esa suerte de idealización del trabajo libre que la propia Terranova, Tiziana Terranova, indica esto que voy a decir, bueno, es precisamente tal vez una idealización en el sentido de que, salvo en algunos movimientos muy específicos y políticamente eh, definidos, donde la cuestión tecnológica e Internet y el flujo de información y los códigos necesarios para programar, etcétera, son, digamos, de alguna manera eh, protegidos de la voracidad del capital, hay una zona muy amplia de la capacidad creativa y del trabajo que, a diferencia de cierta idealización de una primera Internet que habría sido, eh, si se quiere, comunista, en realidad lo que la serie muestra es que muy rápidamente los agentes,
los trabajadores del conocimiento que quieren desarrollar este experimento llamado Earth Vision, rápidamente salen a buscar diversos financiamientos. Eh, Primero, el financiamiento de una empresa estatal de telecomunicaciones, básicamente la empresa de telecomunicaciones eh, alemana, Telecom, y luego digamos, se recuestan sobre el financiamiento privado o intentan en realidad recostarse sobre el financiamiento privado eh, que viene de alguna manera de Estados Unidos y en particular de California. Como en ese primer momento incipiente de la New Economy y lo que luego va a ser Silicon Valley. Pero me parece interesante ese punto donde la serie no, digamos, no idealiza a esos desarrolladores y a esos artistas y a ese primer grupo, digamos, que, que se, que encara este trabajo, sino que asume que hay una relación entre capital y trabajo que está siendo permanentemente inducida de ambos lados. Si bien, si bien en un primer momento, y justamente un poco en relación a esto que mencionaba recién de esos primeros hackers, uno de los protagonistas deriva de un grupo de hackers que tiene unas posiciones mucho más ligadas al criptoanarquismo, digamos, a un anarquismo de base digital e interesado en la protección de datos, en la libertad de expresión, en el anonimato como una garantía de esa libertad de expresión. Pero que bueno, justamente todo ese equipo rápidamente pasa a constituir una empresa que busca desarrollarse, que busca ganancias, que tiene problemas económicos y que pone su trabajo a disposición o en relación con el capital, buscando desarrollarse. Entonces, esa idea que de nuevo está en el libro de Tiziana Terranova, Cultura de la Red, de complejizar esta especie de Internet original en la que un capitalismo, digamos, voraz, malvado, habría ido a buscar a unos sectores de trabajadores prístinos, no sé cómo decirlo, virginales, em, que de alguna manera se vieron, digamos, sorprendidos por esa aparición. En la serie lo que aparece es algo diferente, aparece una relación mucho más circular entre esos dos personajes. Eso me parece interesante a la hora de pensar la- la cuestión de la historia de Internet o de la Internet que nosotros usamos y que conocemos. Después me parece que hay una zona muy interesante que tiene que ver con el tecno-optimismo, que está presente en toda la historia y que está presente en buena medida en distintos momentos en los cuales estos personajes de alguna manera sostienen posiciones que, eh, que tienen que ver con que las soluciones a los problemas sociales o las soluciones a, no problemas sociales exclusivamente en el sentido de los conflictos, sino a problemáticas de distinta índole, pueden tener una resolución tecnológica y que la tecnología va a ser un vector de soluciones a esos problemas como si no trajese otros problemas la tecnología, es decir, como un tecnooptimismo en ese sentido, en el sentido de que hay una lectura muy poco ambivalente, con muy poca negatividad, muy poco oscura, si se quiere, de los desarrollos tecnológicos, que hace que, bueno, toda la serie, ya sea los personajes alemanes como los personajes que remiten particularmente a Google, eh, bueno, aboguen por esto. Uno podrá decir, bueno, ¿qué relación tiene ese tecno-optimismo con eh, publicidad de sus propias operaciones comerciales y de sus propias operaciones empresariales? Es muy difícil diferenciarlo. Creo yo que hay que pensar el tecno-optimismo en relación estrecha, digamos, concreta, íntima, con una dinámica de desarrollo del capitalismo y no tanto como una dimensión agregada, es decir, cierto tecno-optimismo tiene que ver con esta
este, bueno, con este modo del capital de apostar a la valorización por vía tecnológica, eh, buscando de alguna manera ampliar las posibilidades de la tecnología, y ahí sí, en ese sentido, quizá uno puede creerle al discurso tecno-optimista, creerle en el sentido de que no es hipócrita consigo mismo, sino que el tecno-optimismo cree en el tecno-optimismo, eh, y ver cómo se va configurando toda una clase empresarial que está convencida de que los negocios del futuro son tecnológicos y ciertas soluciones a aspectos o problemas o inconvenientes, incluso por hablar de una categoría muy chiquita, sociales, pueden tener una resolución tecnológica, en este caso eh, digital. Eh, ahí, de nuevo, me parece que hay un eje interesante. Entonces, el primero tiene que ver perdón, el segundo tiene que ver con el tecno optimismo, y el primero tiene que ver con esta confluencia de estéticas musicales, artísticas, culturales. Una tercera que me parece también interesante, muy interesante, es en términos de narrativa histórica, la serie no muestra procesos sociotécnicos lineales que fueron, digamos, desarrollados de una vez y para siempre o todos en un mismo momento y con una clarísima intención y un clarísimo objetivo de para qué iban a funcionar, de cómo iban a funcionar, de quiénes iban a ser los usuarios. eh, tampoco se centra fortísimamente en, digamos, grandes nombres, como podría ser, no sé, Steve Jobs o los desarrolladores de Google o Bill Gates, sino que arma otra narrativa, que es una especie de narrativa. Si bien aparece Google, aparece de una manera particular. Arma una narrativa que yo podría decir que es una especie de historia casi desde abajo de Internet, en la cual aparecen trabajadores desconocidos para nosotros, que no han entrado en la épica o en el registro heroico que suele ligarse a muchos de los empresarios tecnológicos, caso los que acabo de mencionar, o Elon Musk, o ahora más cerca Sam Altman de OpenAI. Bueno, va encontrando, digamos, toda una trama de trabajadores, programadores, desarrolladores, matemáticos, diseñadores, contadores, que permiten ver lo que Matteo Pasquinelli, a mi entender, de una manera muy interesante, trabaja en varios de sus textos, que es el trabajo, digamos, el intelecto general que está diseminado en la producción de esa nueva forma de intelecto general que es la computación, los dispositivos digitales y entre ellos fundamentalmente la inteligencia artificial. Uno puede ver la masa de trabajadores, digamos, ve el trabajo produciendo esas, esos objetos tecnológicos, esos artefactos, esos programas, etcétera. Esa historia desde abajo me parece que está contada, eh, digamos así, eh, sin, sin demasiada pretensión, más bien está presentada, más bien que contada, que me parece que es muy interesante y que hace, como decía recién, a que uno pueda pensar los procesos de invención sociotécnica, incluso Internet tal como lo conocemos, el protocolo World Wide Web, etcétera, como procesos que también en un momento fueron experimentales, que incluso los propios personajes que lo desarrollaron no sabían si eso iba a funcionar o no. Incluso a veces no sabían bien para qué lo estaban haciendo. Eh, y hay toda una dimensión, digamos, de tentativa, de ir probando cosas, de que se van conectando personas que no necesariamente estaban destinadas a conectarse, o sí, depende, digamos, depende de cierta concepción más general de la existencia y la filosofía de la historia, pero que de alguna manera parecen encuentros contingentes que podrían no haber sucedido en ese sentido, y que hoy esos encuentros inicialmente contingentes acaban siendo, bueno, necesidades de nuestra existencia, ¿no? De la necesidad, de la contingencia a la necesidad. Eso me parece que está muy bueno para verlo
en la serie para entender una narrativa sobre el desarrollo tecnológico que no sea determinista prácticamente en ningún sentido, ni los actores que lo llevan adelante, ni los objetos que desarrollan, ni los usos están determinados en el origen del proceso. Hay que pensarlos de una manera mucho más, de nuevo, contingente, algo que trabajan muy bien, a mi entender, y de una manera muy, muy linda, Ingrid Hartman y Margarita Martínez en su libro La imprevisibilidad de la técnica, donde hay una suerte de, digamos, iba a decir elogio, pero de mínima hay una exposición del carácter no necesario, no inevitable, no inexorable de ciertos procesos que le dan, bueno, le dan su fragilidad y también hay que decirlo, le dan a la historia una, bueno, un halo de contingencia que permite también valorar ciertos procesos, ciertos encuentros, incluso valorarlo negativamente, pero, no, pero despegarnos fuertemente de una narrativa determinista que en los procesos tecnológicos suele ser bastante habitual. En esta serie podemos hacer un trabajo, diferente. Entonces ahí hay otra cuestión. Como decía, la primera son la confluencia de estéticas y prácticas, la segunda eh, tiene que ver con el tecno-optimismo, la tercera tiene que ver con esta narrativa contingente del desarrollo tecnológico. Em, una cuarta, que me parece también que aparece en la serie y que está bueno verla, es nuestra relación con esa historia. O sea, si recién hablé de la narrativa y la contingencia, bueno, lo interesante es que, como les decía, la serie está ambientada digamos, en el mundo noratlántico, si se quiere, en esa combinación, en ese puente de la celebración neoliberal que se armó entre Berlín y Nueva York, o entre Berlín y San Francisco, o entre Estados Unidos y Europa después de la caída del muro. Eh, bueno, ese momento, que en la propia serie aparece, como les decía recién, digamos, contada con una narrativa que resalta algo de lo contingente, a la vez uno podría pensarlo como la historia de nuestro presente. Es decir, estamos viendo, justamente como buena narrativa histórica, estamos viendo procesos, fenómenos, actores, dinámicas, devenires que ayudan a entender y explicar por qué nuestra actualidad es como es. No solo en términos de causalidad, sino que hay elementos actuales en aquel momento que siguen siendo actuales ahora, es decir, que actúan en nuestro presente. Faulkner decía que el pasado no pasa. Bueno, acá hay algo de eso. El pasado, el presente también en una dimensión es pasado pasando. Y me parece que es interesante ver eso, en particular en algo que creo que tanto creo que Eugenie Morozov, Agustín Berti, trabajan de manera muy interesante, que es ver cómo en un determinado momento de esta historia de la invención tecnológica, aparecen proyecciones de futuro en estos personajes. Y esas proyecciones, de alguna manera, podríamos verlas tensionadas, podríamos sopesarlas con nuestro presente, porque lo que ellos estaban proyectando no es nuestro presente en el sentido estricto, pero podríamos justamente ver qué imágenes de su futuro, que es nuestro presente, se hacían. Y ahí me parece que hay unas continuidades fuertes con- con la actualidad. Por ahí, a diferencia de algunas retóricas muy disruptivas sobre el desarrollo tecnológico, em, sobre todo en la última década, que tiene que ver con la inteligencia artificial, por supuesto, por el desarrollo de la inteligencia artificial, por la expansión de las redes sociales, por el uso de datos masivos, la minería de datos, el análisis de datos, los algoritmos predictivos, etcétera, etcétera. Toda una dimensión que, bueno, suele participar de una narrativa muy disruptiva de la historia. Hay algo interesante en el- en la serie, por lo menos a mí me resulta interesante, que es que, bueno, ciertas proyecciones de estos personajes de alguna manera siguen siendo o constituyen nuestro presente.
Internet para comprar cosas, para que la publicidad esté más dirigida, una Internet que sea capaz de posarse como una especie de manto inmaterial, entre comillas, sobre la Tierra y sea un vector de eso que dio en llamarse o llamamos globalización, es decir, no hay no hay un discurso de globalización si no hay una futurización tecnológica planetaria. Eso ya está presente. Cierto vínculo con la, con la facilidad de acceso, con la inmediatez en el acceso, con la transparencia en algunas acciones. Y después está la otra dimensión que es Internet. Ya aquí aparece fuertemente Internet como la nueva mina de oro de extracción general, de valorización y de extracción, eh, que sigue siendo hoy día digamos, un discurso por demás de habitual. Incluso podríamos decir que todos esos elementos que estaban pronosticados para, en la serie para nuestro futuro, para nuestro presente, en su futuro para nuestro presente, creo que el rasgo que nos caracteriza es el de la intensificación. Todos esos elementos se han intensificado, digamos. Todo eso que imaginaban, nosotros lo vivimos intensificadamente. No ha habido ni cambio, ni desvío, ni grandes disrupciones. En esta relación, no digo que en Internet, no digo que socialmente, en esta relación de cómo podría ser Internet, para qué sirve, cuáles serían sus aplicaciones, lo que ha habido es eso, una intensificación. Quizá dos datos a mí me parecen más diferentes, digamos, dos diferencias en estas proyecciones, que no las veo tan presentes en la serie, son las aplicaciones que tienen que ver con la biotecnología, que parecen no haber estado tan presentes, eh, y que no han hecho más que, por supuesto, desplegarse. Es decir, todo lo que tiene que ver con, eh, ya sea por un lado con el diagnóstico por imágenes, como con el procesamiento de datos vinculados a la vida, me parece que no solo se intensificó, sino que ya adquirió una escala nueva, una magnitud eh, diferente. Creo que eso no está en la serie. Y en la serie tampoco está eh, cuáles podrían ser las derivas políticas de este proceso. Es una serie que tiene poca política, es decir, desde esa primera mención a los hackers, luego queda un poco opacada por esta historia que es la historia del intento de un desarrollo tecnológico y un éxito comercial, y no aparece tanto, no sé, ni las posibilidades de democratización que se suponía que iba a traer Internet y que efectivamente en algunas cosas lo produjo, tampoco el problema, no sé, de la censura de la información en ciertos países, y mucho menos, no sé, el desarrollo de ultraderechas y alt-rights con bases tecnológicas o muy preocupadas por la cuestión digital o con muchísima presencia en foros, como bueno, sabemos que ha sucedido en los últimos años. Esos elementos parecen no estar tan presentes en la serie. Y quizá a modo digamos, de final de esta microclase, me parece que hay una otra dimensión que, bueno, que tiene que ver con algo que sí creo que es un rasgo característico de muchas de las empresas y quizá podemos decir que a lo mejor lentamente está cambiando, pero que en la serie aparece muy bien para mí, muy bien desarrollado, que es esto que yo voy a llamar eh, prácticas capitalistas y discursos comunistas. Es decir, Internet, o cierto momento, cierto desarrollo, ciertas zonas de su desarrollo, combinan esas dos dimensiones como estratégicas. Un discurso que parece ser comunista, un discurso que apela a lo común, al interés público,
a lo que es de todos, a lo que podría ser de todos, al acceso universal, etcétera, etcétera. Es decir, apelaciones comunistas, apelaciones fuertemente comunistas de la tecnología, usos democráticos, usos abiertos, etcétera, etcétera, con prácticas fuertemente capitalistas, es decir, prácticas privatistas, orientadas a la valorización, orientadas a la explotación, y que en la serie eso se condensa en justamente la demanda judicial que ordena la historia, que es la de esta pequeña empresa alemana a, eh, a Google por haberle robado el código de programación de ArtVision para generar Google Earth. Todo el discurso de Google, me parece que eso también está muy bien trabajado, en la serie está combinado, por ejemplo, con fiestas electrónicas en el desierto, que parecen ser apoteosis de ciertas ideas de la comunidad a medio camino entre el tribalismo, la fiesta de egresados de la Universidad Yankee y una cosa medio de pueblos originarios, bueno, que está también muy vinculado a ciertos géneros musicales. em, Halos, digamos, halos de o, pátinas de articulaciones comunitarias o de estéticas comunitarias, diría yo, o de apariencias comunitarias, pero también discursos como el no hagas mal, no hagas daño, el eslogan de Google, que los alemanes ven con cierta fascinación, probablemente por la historia que tiene el hacer daño masivo en la historia política alemana, lo ven con cierta fascinación en la serie y se va pintando una imagen digamos, de unas escenas que parecen ser celebraciones de la comunidad, celebraciones de lo compartido, de la cooperación, etcétera, etcétera, que no obstante en determinados momentos se expresan en su radical carácter privado. Cuando Google efectivamente le roba el código fuente, cuando llega la hora del juicio y hay que tomar unas decisiones estratégicas, Google, que podría haber optado por otro camino, termina autoprotegiéndose sin nunca, sin nunca salirse de la idea de que lo que hacen es para el bien común. ¿Sí? Esa combinación me parece muy interesante y me parece que a partir de- de Internet no hizo más que desarrollarse en lo que se va a llamar posfordismo, en lo que dimos en llamar posfordismo, es decir, una nueva articulación del trabajo, la invención y el capital, donde la cuestión cooperativa, asociativa, inventiva, etcétera, etcétera, está siendo una y otra vez alimentada por el capitalismo. Lo que se ve en la serie es muy interesante, de nuevo, insisto, porque es algo que no ha hecho más eh, em, que desplegarse hasta las redes neuronales actuales, todo un discurso de las conexiones y la interdependencia de los actores a la hora de llevar adelante prácticas económicas, que en el capital aparece, o para el discurso del capital, aparece como, por un lado, una necesidad, la necesidad de lo común, para poder valorizarse, el reconocimiento incluso de lo común, la valorización potencial de lo compartido, pero a la vez una estructura propietaria y de apropiación, digamos, inalterable. Es decir, los propietarios de las acciones, los accionistas, se quedan con las ganancias, ¿no? Como esta especie de eterna contradicción entre las fuerzas productivas y, y las relaciones de producción, vuelve a expresarse. Solo que esta vez el propio capital construye un discurso que celebra la cooperación, que celebra lo compartido, que necesita de eso, porque una economía del conocimiento, de la información y de la comunicación requiere que los seres humanos nos comuniquemos, inventemos, produzcamos, proyectemos. No es casual, digamos, que nosotros vivamos en una sociedad por proyectos y que permanentemente todos estemos elaborando proyectos, produciendo pequeños, acordando, pasando de un proyecto a otro, ¿no? Porque hay algo de ese proyectar común que muchas veces es la materia prima de la valorización capitalista actual. Creo que en la serie
toda esa dimensión que termina en un juicio, hay que también reconocer ese punto, digamos, como el derecho y la legalidad aparecen y juegan en este juego. Creo que está muy bien desplegado. Así que, bueno, eso me parece una serie muy linda de ver, además muy entretenida. Tiene unas imágenes muy lindas de Berlín, una Berlín vieja. eh, y, y me parece que para hacerse una idea de cómo fueron esos años súper fundamentales de la historia de Internet y cómo cosas que venían de antes participaron en su desarrollo y cómo cosas novedosas también lo hicieron, creo que es una linda serie para ver. Así que espero que esto que acabo de contarles y de compartirles justamente les sirva, les ayude a ver la serie o a querer verla. Y bueno, seguimos en contacto. Que anden bien.